Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Marta Guerra. Bueno, lo prometido es deuda. Les habíamos hablado de una segunda parte en cuanto a la agenda con Cristo. Y por eso tenemos aquí a Miguelito, nos va a acompañar en este segmento, en este programa. Vamos a hacer una oración, le vamos a poner al Señor ese proyecto que tú tienes para este nuevo año. Eso que tú tienes en tu corazón, lo que yo tengo en mi corazón, lo que tiene Miguelito, lo que tenemos todos en el corazón, lo que tiene la Casa del Padre Celestial, que tiene un proyecto muy bueno también de evangelización. Padre bueno, Padre amado, a ti recurrimos en este día. Hoy quiero presentarte, Señor, a mis hermanos, a la Casa del Padre Celestial, a Miguel, a mi persona, Señor, nuestras familias, todo lo que hay en nuestro corazón, ese deseo, Señor, de servirte, de seguirte, de buscarte con más fuerzas cada día, Señor, aún en medio del cansancio, aún en medio de las pruebas, Señor, que nos mantengamos firmes, que perseveremos, Señor. Regálanos la gracia de la perseverancia final, Señor, porque sabemos que a veces las cosas se complican, que no sale el Señor como nosotros quisiéramos, pero sabemos que nada se mueve en el mundo, ni una hoja se mueve en el mundo sin tu voluntad. Que aprendamos a aceptar tu voluntad, que aprendamos a aceptar, Señor, de que tú diriges nuestra vida, porque si nosotros te hemos entregado el control de nuestras vidas, sabemos que tú nos llevarás a puerto seguro. Amén. Amén, Amén, amén. amén, Bueno, amén, una amén. vez más, Miguelito, bienvenido. Gracias, Vamos a seguir Martica, por con invitarme. más, con entusiasmo, a seguir con ese tema que teníamos en la vez pasada, que no alcanzamos porque que la palabra de Dios, como deseamos, es tan rica. Para los que no escucharon, no vieron el programa anterior, que ojalá se lo puedan ver, la primera parte. Esto se llama Agenda con Cristo. Lo basamos en San Lucas, en Lucas 4, del verso 16 al verso 18. Ahí está el proyecto de Jesús, como decíamos en el programa pasado. Ese era el plan de gobierno de Jesús, ese fue el plan de gobierno y lo cumplió a totalidad. Que nosotros podamos también a totalidad cumplir lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que hagamos y que podamos llegar algún día a la presencia de Dios a decirle, Señor, he cumplido. Soy ese siervo inútil, pero cumplí con lo que tú quisiste que yo hiciera. Amén. Bueno, Amén. como les decía, Miguelito me ha comentado la semana pasada, me comentó de que él lleva unas noticas recopiladas de proyecto de vida para este año y qué bueno que lo podamos compartir porque es que no solamente el Señor nos habla para cada uno, sino eso que el Señor te dice a ti, me dice a mí, le dice a Miguelito, no es para que yo me vaya a mi casa y me lo coma y me engorde solamente para mí. No, cuando el Señor nos habla es para todos. Tenemos que aprender de que el Señor te está instruyendo, pero no es para que solamente tú te quedes con ese tesoro, es para compartirlo con nuestros hermanos. Bueno, Miguelito, adelante. Gracias, gracias, Martica. Mira, yo, pues la verdad es que el punto de partida sí es la palabra del Señor, que es, pues digamos, tan clara y tan concreta y como está todo. Pero entonces lo que yo digo es, bueno, ¿y cómo volvemos eso el día a día de nosotros? Ahorita para fin de año y principio de año, uno empieza a oír que todo el mundo, empresas, gobierno, personas, dicen, este año nos fue bien porque hicimos esto, pero nos quedó faltando esto para el próximo año, ¿qué vamos a hacer? Y yo empecé a volver esto en mi propia vida, porque, digamos, lo único que a mí me interesa, porque encuentro que fue la razón por la cual el Señor me creó, es para que yo salve mi alma. O sea, yo estoy en la tierra únicamente para salvar mi alma. Yo Para no amar vengo, para amar y salvar el alma, para amar a claro, Dios. esa es la vía, pero con el amor, pero mi tarea es salvar mi alma, no más. Yo debo enfocar todos mis trabajos, todos mis esfuerzos, toda mi atención en eso, en que yo pueda amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, al prójimo como a mí mismo. O sea, debo empezar por amarme a mí mismo y empieza uno a preguntarse, ¿y yo cómo hago todo esto?
porque, pues, digamos, decirlo a nivel teórico es fácil, pero ¿cómo lo pongo en la práctica? ¿Qué empiezo a hacer yo todos los días? Entonces yo empecé a mirar varias charlas de varios sacerdotes y empecé a apuntar en un papel lo que un sacerdote dice, lo que otro sacerdote dice, y armé como una copialina, ¿no? De lo que hay que hacer. Entonces, digamos, siguiendo en la misma lógica de cómo ser un buen cristiano. Entonces, digamos, lo primero es que yo tengo que estar en estado de gracia permanente. Es decir, yo debo trabajar en mi conducta, en los aspectos de mi conducta que le fallan al Señor en materia grave, el pecado grave, los que le fallan al Señor en materia leve, o sea, los pecados veniales, y además debo trabajar en lo que son mis defectos de carácter. Digamos, yo voy de afuera hacia adentro. Hacia afuera los pecados mortales, más hacia adentro empiezan los veniales, y cuando ya voy más adentro empiezo ya es en los defectos de carácter, ¿no? En la pereza, la gula, la lujuria, esas cosas, digamos que es como la marca del pecado original que yo tengo en mí. Entonces yo Mira, empiezo... perdónenme un segundito. Hay personas, aquí es importante que tengamos en cuenta, hay personas que no trabajan los defectos de carácter, ¿no? Entonces, yo no les dice, no, es que así soy yo, así fue mi papá, así fue mi abuelo era de mal carácter. Entonces, esos defectos de carácter, con el tiempo, si no los trabajamos, se puede volver un pecado, pero un pecado No, pero grave, ¿no? claro, claro, Entonces, es que, hay que darle fuerte también a los defectos de carácter, ¿no? Yo te entiendo que tú lo sabes, pero es importante que le hagamos énfasis claro, aquí a nuestros queridos amigos. no, por supuesto, Esos es que el defectos defecto, de carácter que tú dices, ay, que son defecticos, son cositas, pero no, aquí nosotros no podemos ser misericordiosos con nuestros defectos de carácter. Me acuerdo mucho que hay un sacerdote muy santo de los jesuitas que decía, uno debería de pagarle a su peor enemigo para que le dijera sus defectos de carácter. Porque yo un día lo escuché, era un muy amigo de Rafael Arango, no me acuerdo el nombre del padre en este momento, era un jesuita de esos antiguos, y él decía, ¿por qué? Porque es que los amigos no te van a decir tus defectos, pero a los que a ti no te caen bien o que no les caes bien, ellos sí te los van a decir. Entonces, por eso uno podría decirle a alguien, oiga, dígame mis defectos de carácter. Y es la verdad, sí. digamos, el defecto de carácter no es pecado, pero es Mm, la predisposición al pecado. Entonces, pero mm, eso, digamos, dentro del tema de la vida espiritual, es de lo último que uno empieza a trabajar, ¿no? Uno no puede, mm, yo no puedo llegar y decir, bueno, hoy voy a seguir al Señor esto, entonces voy a trabajar la soberbia, porque es que ni siquiera entiende uno qué es eso. Es decir, uno tiene que empezar de afuera para adentro, es decir, mm, despacito, como pelando una cebolla, y le va quitando así. uno Mm, lo demás afuera. mm, Segundo, lo que hay que hacer es ir a la misa dominical, a las misas de las fiestas de guardar con carácter obligatorio todas las veces, y a las demás misas que se pueda ir durante la semana. Es que uno decir, yo soy católico, yo sigo al Señor, yo amo a la Virgen. Pero además es peor, porque es que yo amo a Papito Dios, yo amo a Mamita María, yo amo a Papito José, y empiezan a tratarlos con diminutivos, y a la hora de la misa da pereza, no tengo tiempo, tengo algo mejor que hacer, es que transmiten un partido, una película. Entonces yo digo, no, ¿por qué no ir uno a la misa los días obligatorios, pero además los días que no es obligatorio también? Porque acuérdate que el padre el domingo leen el Evangelio, y durante toda la semana lo desarrollan, Y es lo van que hay profundizando, algo lo van importante, hablando. mira, algo importante que digamos que hay personas que dicen, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Bueno, no debería ser así, pero hay gente que dice eso. Entonces, pero entonces, si te la están explicando día a día, sí, y prácticamente si la persona va a misa todos los días del año, pues prácticamente pasa por casi toda la Biblia, ¿no? Porque cogen las lecturas, cogen los Y, salmos, o sea, vamos enriqueciendo. Entonces, si no entendemos nosotros a leerla,
pues al menos vayamos a escucharla y la explicación. Además, siempre me gusta mucho la parte médica. Vamos a suponer que una persona tiene anemia y le dice al médico, usted tiene que venir todos los días a ponerse un poquito de sangre porque usted está anémico. Pero si la persona solamente va una sola vez a la semana, ¿cuándo se va a sanar de la anemia? Y hay una anemia espiritual. Entonces, tenemos que aprovechar y alimentarnos, porque van a llegar días, ¿sí? Van a llegar días en que buscaremos una Eucaristía y no la va a haber. ¿Por qué? Porque va a haber escasez de sacerdotes, porque en muchas partes del mundo ya hay persecución religiosa. Hay partes en que ya no hay sacerdotes, los conventos los están cerrando, están expulsando a los sacerdotes hay países donde hay expulsión de sacerdotes, persecución. Entonces, aprovechemos, acordémonos de la pandemia. Pero Imagínense. más que eso, Marta, es que no es que si yo estoy aspirando a ir a vivir la eternidad, a pasar la eternidad con Dios, ¿por qué me da pereza ir a pasar media hora ahora? Es que, digamos, ¿dónde está la lógica de eso? O sea, mi Ujú. aspiración en la vida es pasar la eternidad en el cielo y me da jartera ir media hora al pedacito de cielo que es la Eucaristía. Que es la preparación, sí, No, una pues, preparación. pero es el pedacito de cielo, media horita, y la gente no va. Y se No inventan va. excusas. Todo eso son mentiras, ¿no? Eso son mentiras que el demonio les pone y se dejan oprimir por el demonio y se dejan encarcelar por el demonio y no hacen ese pasito. El Padre en cada Eucaristía lee, dice el Evangelio hoy nos dice, la primera lectura nos dijo esto, el Salmo nos dijo esto y el Evangelio nos dice esto. Entonces, mire, salgan hoy y hagan esto. En el envío el Padre le dice a uno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para vivir cristianamente ese día? Y entonces uno puede llevar en una libreta, yo lo hago, yo tengo una libretica donde voy apuntando lo que el Padre dice y con eso voy enderezando mi vida. Es que yo no sé cuántas fases tiene uno en una vida, cuántas actividades, 1000 distintas. Yo no me puedo sentar a decir, oye, ay, voy a cambiar todo como pues de un solo golpe, no puedo. Pero si los padres lo van diciendo a uno, lo van llevando. No es el Ujú, Padre, en realidad es Jesucristo, porque ujú. lo que pasa es que el corazón de Cristo, a través del corazón de sacerdote, le habla a mi corazón. O sea, yo no voy en la misa a oír al curita tal, no, yo voy a oír es a Cristo, que le habla a través del corazón del sacerdote a mi corazón. Entonces, Y digamos sí, eso, y qué interesante lo que tú estás diciendo porque pues puede haber el caso, como a mí me ha pasado y me pasó una vez, que yo me fui a una misa a un pueblito y no le escuchaba nada al padrecito. Estaba embarazada, claro, no embarazado, con calor, no le escuchaba nada y yo, ay, yo por qué vine a esta misa, no le escucho nada, estaba aburrida, yo me quería salir. claro, Y sentí claro la voz del Señor que me dijo, ¿tú vienes a escuchar al sacerdote o me vienes a ver a mí? Pues claro, ahí me cambió completamente el claro, panorama. claro, ahí Porque, sí tiene- vamos, en el caso de mi mamá tiene sus audífonos, pero ella, por más audífonos, pues claro, se necesitaría unos de alta precisión y pues son muy costosos. Pero los normalitos, hay mucha gente que no puede escuchar. No pero escucha porque Marta, escucha. claro, pero Ajá. a medida que tú empiezas a ir a la misa, es decir, ya no importa que pasen buses por enfrente de la iglesia o que piten o que haya un señor vendiendo aguacates, tú llega un momento en que ya no empiezas a oír, pero eso no pasa de un día para otro. Eso no pasa, No, sí. Entonces, ¿qué es lo más ¿cuántas veces importante? no Saber hemos que ido a si tú no misas? escuchas, que es que el padrecito habla muy, se enreda mucho, porque hay gente que le dice, no, es que el padre se enreda mucho, o el padre no se le entiende, o el padre no. No, tú vas es a encontrarte con el Señor. Con el Vas al Señor. encuentro con el Señor. Bueno, Es, Miguelito, ya llegamos a la primera, entonces, ¿qué es la veamos esto, Eucaristía? La tenemos, Eucaristía. entonces, Bueno, ¿qué más? entonces, comunión y confesión frecuente. O Ujú, sea, no solamente ir a misa, sino comulgar en la misa. Porque claro. pues si uno va a un banquete, pues cómo no comulga en el cómo no come en el banquete. O sea, no, yo vengo al banquete, pero es que estoy en ayuno. Hoy no Ujú, hoy estoy ayunando de comunión. No, yo ujú, tengo que ir a no, recibir al Señor porque alimentarnos. porque el Señor me transforma a mí en él. Yo me transformo en lo que como. Entonces yo tengo que ir a consumir. Tengo dos cosas, dos banquetes. Recibo el de la palabra primero y el de la Eucaristía después. Entonces yo oigo la palabra,
me explican la palabra, que es lo que realmente no es como los protestantes. Yo leo la palabra, me explico la palabra y salgo a hacer lo que me pareció. No, yo oigo la palabra, me explican la palabra y la pongo en vida en mi vida. Bueno, hay un sacerdote que me decía, no te decía ahorita que estaba cuando estaba en Guatemala, todo eso que tú dices, pero agregaba algo muy importante, me como la palabra, Tal ¿sí? cual, tal Me cual. como la palabra, que es la Eucaristía, me como la palabra y esa comida que yo me como, decía el Padre, esa comida que yo me como tiene que transformar, tiene que verse en mi cuerpo. Si tú comes con comida chatarra, tu cuerpo va a ser chatarra, todo mal. Pero si tú comes el De alimento vida, ideal claro. de vida, eso te va a dar vitalidad, te va a volver, te va a hacer partícipe, lo que tú Ujú. decías, lo que decía también el Padre, es que no vivo yo, es Cristo que vive en mí porque Cristo entró dentro de mí y está en mí. Miren qué Tal cual, bonito eso, ¿sí? tal cual. Entonces, acuérdemos, no solamente si nos vamos es a comernos a Cristo, A para comernos aquí. alimentarnos de Cristo y para dar testimonio con nuestra vida de que Cristo está vivo. Cristo está vivo Hay, en nosotros. hay muchos católicos que conozco que les gusta hacer la liturgia de las horas, Ujú. acompañar a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas en esa práctica de hacer las laudes y las vísperas. Y hay personas que lo siguen en eso. Eso se Ujú. propone también. También ahí se reflexiona, ahí se une uno a la oración total de la iglesia diaria, del día. Eso puede que suene a cantidad de tiempo, pero haciéndolo en la práctica eso no es mucho tiempo, esos son minutos que se consumen en eso. Como No 20 es que esté minutos uno más o 4 horas, menos. no, es un momentico. Ujú. La otra práctica que hay que hacer es el rosario diario. El rosario diario es fundamental porque es que el rosario es, digamos, el rosario es la cadena con la que vamos a amarrar al demonio. Y entonces yo solo no amarro al demonio. Realmente el que lo amarra es Jesucristo, pero Jesucristo lo amarra con la cadena que la iglesia en oración construye. Entonces yo pongo un eslabón, tú pones otro eslabón, el otro pone otro eslabón y entre todos vamos haciendo la cadena con la que se va a amarrar al demonio. Vamos a tener una charla sobre el rosario más adelante, pero el rosario es una oración meditativa, contemplativa, de repetición, tiene un montón de cualidades. Dicen que es la oración más fuerte que un laico puede hacer. O sea, la Es que oración más fuerte es la Eucaristía. El rosario tiene un poder de liberación y de exorcismo, ¿no? Claro, Claro, mira, la verdad, yo siempre lo digo porque pues uno tiene que ser sincero. Y como decíamos en el programa anterior, la verdad nos hará libres. Hay personas que les fluye hacer el rosario y hay personas, como en el caso mío, a mí me cuesta trabajo hacer el rosario. Una vez yo le comentaba a Fray Nelson Medina, yo le decía a Fray Nelson, a mí me cuesta mucho trabajo hacer el rosario. Y lo hago, pero me cuesta trabajo. Entonces, él me decía algo bien bonito para las personas que les cuesta trabajo. Me decía, bueno, tus hijos, cuando estaban pequeños, te hacían tarjetas. Eran hermosas, hermosas como para ponerla en una exposición. Y yo decía, no, la verdad no, pero para mí eran hermosas, porque eran de mis hijos. Dice, así es María. María es tan especial que qué hace con esos rosarios que les cuesta trabajo, que los hacen a veces así como a esto. Llega María, lo recibe y me puso un ejemplo bien bonito, ¿sí? O sea, cuando voy a contarlo rapidito, un campesino, y eso fue una historia, no sé si fue verdad o no, tenía que hacerle una petición a un rey. Acordémonos que en el tiempo no era el rey de toda la comarca, sino de un pedacito. Y este campesino cogió las mejores manzanas de su huerto. Digo, con estas manzanas se las voy a presentar al rey y le voy a hacer esta petición. Cuando él llegó allá esperando, no, que quiero hablar con el rey, sí, siéntese, imagínese, sin cita y sin nada, y un campesino y llevándole unas manzanas como que no eran como muy el regalo muy especial. Pero resulta que pasó la reina y la reina lo vio ahí y le dio ternura y le dijo, ¿y qué está haciendo? Dijo, no es que vengo a hablar con el rey, pero hace tiempo estoy aquí sentado
y yo le traje esto, y él sacó sus manzanitas. Y la reina recogió las manzanas, dijo, entrégamelas. Entonces le entregó las manzanas y ella fue, mandó cortar las rosas del jardín de ella, unas rosas muy lindas, las puso las manzanas en una bandeja de plata y la adornó con las rosas y se las mandó al rey. Entonces el rey cuando vio eso, claro, era muy lindo porque eran las mejores rosas del jardín. Y le dijo, llamó a la mamá y le dijo, ¿y esto qué es, mamá? Dijo, es que viene un campesino a hablar contigo, pero pues dijo, pero tú las arreglaste. Entonces ella pues se sonrió, ¿no? Entonces dijo, dígale que pase. Entonces miren lo que hace la Virgen María. A veces un Padre Nuestro, una Ave María que no nos sale como tanto, pero al menos tenemos la intención de hacerla. Y la Virgen María la adorna para presentársela a Jesús. Me pareció tan bonito ese ejemplo. Entonces, Está por ahí bonito. me decía, me decía Marta, la Virgen es así. Ella toma esas oraciones y yo le decía, Fray, y tiene el valor que yo, digamos, a veces en el día, porque bueno, en el tiempo tenía más cosas, bueno, hoy tengo otro tipo de cosas. Y entonces me decía, tú puedes dividir el rosario en cinco fracciones, o sea, 5 casitas. Una casita a la mañana, una al media mañana, una al mediodía, una tarde y una en la noche. Y ahí para tu rosario. Tú vas en el bus, alcanzaste a hacer 2 misterios. En vez de estar uno chismoseando ahí en el Transmilenio o lo que sea, pues uno puede. Yo te conozco personas que en su carro tienen también el rosario. O sea, la idea, el rosario no necesariamente tiene que estar. Lo importante es que hacerlo con María, ¿sí? Y hacer el rosario, que nos cueste trabajo, sí. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué a veces nos da sueño? Porque es que el enemigo hace que nos cansemos para alejarnos de la mejor. Y el Sí. rosario es una En arma el muy rosario, poderosa. cuando uno hace el rosario tiene dos componentes, el componente humano y el componente divino. Cuando Ujú. yo empiezo a hacer el rosario y empiezo a hacer el rosario y a meditar el rosario, que es la parte que yo pongo, el cielo empieza a evangelizarme y a formarme y a catequizarme desde de arriba para abajo. O sea, yo hago la meditación, la Virgen María, no sé qué, y el cielo me contesta y me explica y me cuenta qué es lo que está pasando. Durante el paso de las cuentas del rosario, yo voy meditando, uno va meditando en eso porque uno entra en diálogo, entra en oración, realmente uno eleva el alma al cielo y allá le contestan y le cuentan y le pasan, le cuentan la historia cómo fue. Por eso es que es tan aburridor hacer el rosario con personas que lo hacen a los trancazos o a los gritos o a toda velocidad, porque A no lo toda dejan a velocidad. uno entrar en materia. Entonces, Ujú. yo digo, Hay eso hay otra que cosa, hacerlo. a ver, perdona, antes de que se me olvide, ¿no? Como esto no es que nos estamos aquí quitando la palabra, sino que estamos complementándonos. Sí, 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 sí. Nosotros les comentamos en el programa pasado y esto, que va a haber como un regalo, no les dimos de regalo. En la casa del Padre Celestial les tenemos un regalo. ¿Cuál es el regalo? Allí se hace el Santo Rosario a la hora que la persona llegue. Si llega una persona, se les enseña a hacer el Rosario meditado y se les va a regalar un librito que se llama Rosario Meditado. Ya hay testimonios, muchos testimonios de este Rosario meditado, cómo puede hacerle bien a una persona. A veces no sabemos rezar el rosario. Otra manera que lo vamos a hablar más adelante, a mí me gusta a veces hacer el rosario en latín. No que yo me sepa mucho el latín, sino que lo bajé por una aplicación y lo tengo, porque realmente tampoco es que yo sepa latín, pero es otra manera de hacer el rosario y nos ayuda, ¿no? Entonces, la invitación, pues a que hagamos el rosario, ¿sí? No nos dé pereza. Hay para las mamás que tengan muchas necesidades con sus hijos. Yo solo aprendí esto a una persona que yo le voy a comentar en el otro programa, pero básicamente en el Gloria, tienes una necesidad por tu hijo, voy a poner que está en la droga. Entonces ato al corazón inmaculado de María la voluntad de mi hijo para que él cambie. En el siguiente Gloria, ato el corazón inmaculado las amistades de mi hijo para que esas amistades cambien o para que se alejen. En el siguiente Gloria, ato al corazón inmaculado de María los buenos sentimientos, para que haya buenos sentimientos en el corazón de mi hijo, y así sucesivamente. Y miren que trae
unas bendiciones, una liberación muy grande. Yo se lo recomiendo. Personalmente yo lo hice muchísimo, me sirvió mucho y eso, y es sencillo. Entonces, en el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como petición, como oración, podemos decir esta corta ejaculatoria y vamos a ver unos resultados muy grandes. Bueno, entonces ya vamos por el rosario, se lo vamos a Vale. dejar más adelante para seguir la tercera sería entonces, Para ¿sí? ser un Vamos buen a cristiano. Otra, uh-huh. media hora de lectura de la Sagrada Escritura. Pero no la lectura, no una lectura intelectual o científica, sino lo que llaman una lectura orante, lo que conocemos como la lección divina, que entonces uno lee el texto, memoriza el texto y uno se pregunta que, bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor es esto, ¿qué me dice a mí esa palabra? Y entonces uno empieza a interactuar con la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y dice que la palabra penetra como espada de dos filos. Bueno, en fin, eso todo lo sabemos, pero uno nunca lo pone en práctica porque uno lee como una lectura científica. Aquí hay dos frases, aquí está el sujeto, acá el predicado, este es el artículo. No, 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 no. No, no, no. Ahí es que leer y decir, lo que el Señor está diciendo es esto. Eso es lo que yo entiendo que el Señor está diciendo esto. ¿Qué me está diciendo a mí? Y yo empiezo a hablar con la palabra porque empiezo a interactuar. Ahora, estoy hablando, no, leer media hora no es leer un capítulo completo, pues es leer un Un párrafo, párrafo pequeñito. un pedacito, y en eso tú empiezas a interactuar, que es lo que tú, pues digamos, los que vieron el programa pasado lo vieron. Tú leíste un tema que no es más de un parrafito, es un parrafito, yo lo tengo acá enfrente en este momento, son 4 renglones, y tú hablaste durante 1 hora sobre eso. Y, o sea, el Señor dice esto quiere decir esto, y explicas y vuelves y pasas al siguiente y te devuelves al anterior. Empiezas literalmente a hiciste una lección divina de un parrafito del Evangelio de Lucas. Entonces, lo que uno debe hacer es, durante media hora uno empieza a interactuar y empieza uno a establecer una intimidad con el Señor. Empieza a establecer una relación personal con Dios. Porque es que mejor dicho, la idea no es que yo vaya donde tú estás para que tú me hables del Señor, sino la idea es que yo aprenda a hablar con el Señor para que el Señor me hable a mí. O sea, a mí me parece muy bien que el Señor me hable a través tuyo, magnífico, qué bendición, pero ¿por qué no me habla a mí directamente? Porque es que yo no me doy la oportunidad, no, ni siquiera tengo, ¿dónde está su Biblia? No tengo. ¿Dónde está la Pues Biblia? la tengo abierta en el Salmo 91, lleno de tierra. Pero entonces, ¿dónde No, está la Biblia en sí. la familia? No, acá no tenemos. No hay. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo no? Biblias se consiguen desde 15,000 pesos hasta Biblias de 500,000 pesos. Entonces uno puede Allá conseguir una Biblia. en la casa del Padre Celestial también tenemos venta de Biblias y a muy buen precio. Bueno, Claro. mira, hay una cosa importante cuando tú hablabas de media hora. Pues, a ver, yo sinceramente, personalmente, yo le digo a las personas, yo les digo 10 minutos, ¿sí? Empieza Martica, con 10 perdón un minutos. segundo. Media hora Ajá, tiene ¿yo por qué dije media hora? Porque ajá. media hora tiene una indulgencia plenaria. Sí, sí, sí. Pero bueno, Rafael decía, arranque por 10 minutos y empiecen con una frasecita, ¿sí? Bien sea, y ojalá que ustedes la puedan hacer antes de salir a trabajar. Pongámosle, yo tengo una frasecita, voy a poner aquí un ejemplo. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Habían bajado de las barcas y estaban lavando las redes. Solamente con esa frase, ¿yo qué puedo decir? Bueno, Señor, ¿yo qué tengo que lavar en mi corazón? ¿Qué hay que lavar en mi corazón? Tengo que lavar mi corazón. Un ejemplo, ¿no? Una envidia, que tengo que lavar mi corazón, los malos pensamientos, o el estar juzgando a la gente. Señor, enséñame a lavar mi corazón. Sí, enséñame. Y bueno, y hace un poquito de meditación, hace un poquito de silencio para que el Señor hable, porque es que nosotros hablamos, pero no le damos tiempo a Dios de hablar, ¿no? Bueno,
y a veces el Señor nos puede hablar en el transcurso del día. Entonces estamos por allá en el banco y uno dice, cierto que la palabra decía que había que lavar, que estaban lavando las redes. Bueno, Señor, muéstrame. O sea, es como en el día ir repitiendo lo que nos quedó en el corazón. Entonces, así podemos aprovechar. Entonces, ya no son 5 ni 10 minuticos, sino ya va a ser un tiempo más largo de meditar en el día. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros, porque yo sinceramente les digo de corazón, sí, la Eucaristía de una, yo la empecé a hacer, ¿sí? Rosario me costó un poquito más de trabajo. La palabra de Dios yo dejaba un tempito en la noche para leerla, le quité tiempo a la televisión y leía un poquito. Pero a medida que yo fui entre tú más lees Biblia, más vas a querer. Entre tú dejas menos Biblia, menos de leer, te vas enfriando. Entonces, la idea es que uno se vaya acercando cada día más al fogón, ¿no? Digo yo. Entonces, vamos a querer más, y va a llegar el momento en que tú ya no vas a leer media, sino vas a leer una hora. Uy, eso es tan bonito, eso está tan lindo que yo quisiera quedarme más tiempo aquí contigo. Y siempre pongo el ejemplo de la transfiguración, ¿no? Cuando subieron allá al monte Tabor, Jesús con los discípulos y se les manifestaron Moisés y Elías. ¿Qué dijo San Pedro? Hagamos 3 tiendas. Y siempre me causa como risa eso, ¿no? Porque es que mira que Moisés no dijo, perdón, San Pedro no dijo, hagamos 6 tiendas. Dijo, no, 3 tiendas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos estaban tan contentos que se les olvidó que ellos también tenían que meterse y se hubieran quedado, ¿no? Entonces, está uno tan bonito ahí, tan rico, tan agradable, que uno quiere más. Entonces, pero siempre hay que empezar con poquito. ¿Por qué? Porque somos humanos y a veces nos cansamos. Entonces, es como la ida al Santísimo. Pues lo ideal es estar una hora. Hay gente que yo conozco gente que está 1, 2, 3 horas en el Santísimo. Al principio tú vas a ir al Santísimo y tú como que dices, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? Entonces, estarte 10 minuticos, ya después ya le vas a querer, como cuando uno va a una visita y la visita está tan agradable que uno no quiere irse. Lo que nos pasó a nosotros en días pasados en el grupo de oración. ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, Que señora. el grupo terminó y eran las 2 de la tarde, terminó a las 12:10, y eran las 2 de la tarde y estábamos ahí tan contentos que no nos queríamos ir. ¿Por qué? Porque ya se va volviendo eso una virtud, ¿no? No una costumbre, sino una virtud, el La estar. virtud. Entonces, hay que primero trabajar el hábito para que el hábito se nos vuelva una virtud. Entonces, hay que empezar con poquito. Eso sí, la Eucaristía eso sí es lo más importante, la Eucaristía. Yo también le decía a una señora en estos días que hacía mucho tiempo no iba a la misa, y le dije, mira, arranca con la misa dominical. Ahí empiezas a alimentarte y vas a comer. Y una que otra misita entre semana. Poquito a poco tú misma, tu espíritu va a querer más, va a querer más, va a querer más. Santo Rosario trata de hacerlo todos los días. La palabra, un tricito, un rengloncito, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Y así vas alimentando a ti. O sea, ya tenemos los 3 puntos claves, ¿cierto? Pues la Que manera es, de juntarlo, hay una manera de juntarlo que es muy fácil. a Y ver, es que uno puede hacer el rosario, lo puede hacer meditado. uh-huh, Entonces uno lo que va haciendo es buscando sobre la palabra el misterio. Entonces uno dice, por ejemplo, el anuncio del ángel, el ángel anunció a María el nacimiento, encarnación del Hijo de Dios. Entonces uno busca en Lucas 1, dónde es que se aparece en Lucas 1 y dice, en el 6.º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entonces dice, y entró donde ella, y entonces uno dice, entonces ya uno leído el texto, uno coge Padre Nuestro y empieza a coger el rosario y uno va meditando sobre lo que leyó. Y entonces hace dos al tiempo, el rosario por un lado y la lección divina por el otro. Uno por va, eso lo que hablábamos del rosario meditado claro, que estábamos obsequiando allá en la casa del Padre sí, Celestial, pero para entonces que, esto es la manera de hacerlo, juntarlo con la lección divina. Pero además se puede todavía juntar más,
porque uno puede ir al Santísimo y enfrente del Señor hacerlo, leer el texto, coger el rosario y mientras va contemplando el misterio va mirando al Señor y uno va avanzando, está haciendo 3 actividades en una y, imposible que una de las 3 no le peleche. Entonces, Claro. una tiene que darle resultado. Si no son las Ujú, 3, una. ujú. Y ahí uno empieza a enamorarse del Santísimo, del Rosario y de la palabra. Y después ya uno puede ir independizándolas y haciéndolas por cuenta diferente, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, Aquí lo que trata es de que iniciemos, hay que iniciar, hay que ¿no? empezar, es que hay que dar el primer paso. Es que el Hay que dar problema el es que primer paso, hay que la iniciar. pereza nos Y aniquila. les quiero recordar, porque como les dijimos que allá en la casa del Padre Celestial se les obsequia su rosario meditado, es un librito muy bonito, muy sencillo y muy fácil. Se les enseña a hacer y se les da su rosario. La dirección, para les recuerdo, carrera 22 69 39, 69 39. Es muy fácil llegar cerca a la calle porque la gente dice, pero ¿cómo que te adelante del 7 de agosto por la carrera 24 llegan a la calle 69 y suben 2 cuadritas. Ahí van a buscar la casa del Padre Celestial. No es que tengamos, no hay que un aviso, pero se ve, la casa se ve, está No, pero la abierta, puerta está abierta de par en la par puerta está y abierta, ahí la y se ve puerta la está gente bien delante. abierta, exactamente, está abierta y allí siempre van a encontrar una persona, un consuelo y bien, vamos a conocernos. Bueno, Miguelito, vamos, ¿con qué vamos? ¿Con qué No, otra entonces ayuda? la otra fue, tú me adelantaste y era la meditación ante el Santísimo Sacramento, pero o sea, ya quedó. Hay Bueno, otra acción que uno puede tener es leer vidas de santos. muy buena. Los santos, normalmente las referencias de los santos son Ujú. una paginita, eso no es más lo de un santo. Y uno puede, sobre el santo, uno mira cuál de las virtudes del Señor fue la que ese santo siguió hasta el heroísmo, la vivió de manera heroica para poder ser considerado santo. Entonces uno empieza a mirar los santos y va viendo cómo hay unos santos que son predicadores, hay otros que son estudiosos, hay otros que se dedican a los pobres, hay otros que se dejaron martirizar y ahí uno empieza a tener ejemplos de vida de cómo puedo hacer yo con mi vida eh, eh, simple y sencilla, tratar de vivir de manera heroica al Señor. Entonces, los santos son una herramienta, pero fundamental para poder hacerlo. Si alguien me decía ahora que estuve, pues la verdad que yo estuve 2 meses en Guatemala, entonces me toca contarles de la experiencia. Me Claro. preguntaba, porque es que los hermanos separados, ellos dicen que para qué los santos. Entonces ella me hizo esa pregunta, ¿para qué los santos? ¿Qué finalidad tienen los santos? Yo le contesté más o menos lo que tú estás diciendo, pero yo le decía, mira, los santos son modelos que tenemos, porque en los cuales nosotros podemos palpar, porque ellos vivieron, vivieron aquí en la tierra, tuvieron problemas, pasaron por lo mismo que nosotros. Y estos santos, la vida, estos santos nos enseñan el camino hacia Dios y de que sí se puede ser santo, podemos ser santos y todos estamos, dice la palabra de Dios, que todos tenemos, que estamos llamados a ser santos y aquel que no sea santo no puede ver a Dios. O sea, nosotros tenemos que aspirar a la santidad. Hay un libro, una colección de cuatro libros que venden en el 20 de julio que se llama Vida de Santos Completos. Trae el santo de cada día. Es muy bonito, yo se la leí a mis hijos. Trae, digamos, hoy la fiesta de Santa Teresita. Entonces, es una hojita. Al otro día la vida de San Pedro, póngame otra hojita. Pero la ventaja es que eso nos va a ayudar a nosotros a formarnos, a crecer. Y es muy agradable. Además, Miguelito, hay algo también que una herramienta que no teníamos, no tuvimos nosotros, al menos yo cuando empecé en este caminar, porque no había YouTube, ¿no? Pero en este momento hay un YouTube, sí, del cual estamos aquí viéndolos a través de esa herramienta tan buena, porque no todo es malo, ¿no? La tecnología no es mala, depende con el uso que le demos. En YouTube hay vidas de santos muy bonitas, les recomiendo. Yo me vi en la vida de la hermana
Claire, muy linda la vida de la hermana Ah, Claire, sí, bonito eso. la vida de San Pascual Bailón, la vida de San Cupertino, o sea, es muy agradable. A veces en familia uno podría decir, oye, no, vamos a ver una película, vamos a ver la vida, y siempre te va a dejar algo, ¿sí? Te deja algo bien bonito. Entonces, tenemos mucha ayuda, no solamente comprar los libros, porque a veces la gente dice, no, no tengo cómo comprar un libro, pero lo puedo ver a través de YouTube, puedo ver una película buena y que la puede ver toda la familia, ¿no? Entonces, tenemos muchas herramientas para poder ayudarnos en este caminar, ¿no? Otra cosa Bueno, que podemos entonces, hacer es retiros frecuentes. Entonces, uh-huh. hacer un retiro una vez al mes mínimo. O sea, nosotros en la casa del Padre hacemos retiros frecuentemente, pero hay muchos grupos de oración que también hacen retiros. Entonces Ya uno va a retiros de esos fin de retiros y semana, allá retiros de uno oye la parejas. palabra, le explican la palabra y la gente comparte sus testimonios, sus vivencias, uno comparte con católicos que están en las mismas y es un espacio bonito de vivir la paz. Ahora, si uno va a un retiro carismático, que digamos es lo que a mí me gusta, en el retiro carismático, además uno ve la efusión del Espíritu Santo y ve uno cómo pasan las cosas, o sea, es bonito. Entonces, esa es otra O sea, sugerencia. él lo ve en vivo y en directo, como dicen, ¿no? Pero claro, Ve el claro, actuar del Espíritu Santo en las personas. Hay algo que es importante, Miguelito, ¿sí? Nosotros sí tenemos el grupo de oración, y tú lo viste en el programa pasado. Una cosa es la catequesis y otra cosa es la enseñanza, ¿sí? Y otra cosa es la predicación. Entonces, la enseñanza es la evangelización, perdón, la evangelización es lo que tú ves, que tú vives tu vida, tú estás evangelizando con tu vida, ¿cierto? La catequesis es lo que tú aprendes, ¿sí? correcto. De la Biblia, del catecismo, de otros libros, ¿cierto? Y la predicación es ya va a formación, ¿no? A formación. Entonces, a mí la verdad se me olvidó la vez pasada, porque estábamos como tan emocionados, ¿no? Entonces se me olvidó concluir que todo lo que leímos de Lucas, Lucas 4, del 16 al 18, del 16 al 18, nos lleva a una, nos lleva ¿qué? A una conclusión de que necesitamos formarnos, Nosotros necesitamos formarnos, todos necesitamos formarnos. Entonces, Es que sin información no hacemos nada, Miguelito, Martita. te quedaste sin video, no sé, Ah, mira ya, a ver, ya, ahí está, ya. ahí está. Bueno, entonces necesitamos formarnos. Entonces, una cosa es la catequesis, sí, vamos al grupo, a la oración, pero necesitamos formarnos porque el Señor quiere que seamos evangelizadores, que seamos también, podamos formar a otras personas. Así como nosotros nos formaron, estamos formando. Yo tenía una amiga muy querida, y digo, la sigo teniendo porque yo sé que está en la presencia de Dios. Ella me evangelizó a mí, me formó a mí al principio. Yo por motivos que no vienen aquí a colación, como dice, no podía ir al grupo de oración, y también tenía mis niños pequeños, me era muy difícil. En ese tiempo estaban de moda, era el famoso cassette. Ella compraba los cassettes, o sea, grababan la predicación en cassette, o llevaba su grabadora, y ella sagradamente, el grupo de oración era en la mañana, y ella llegaba en la tarde con su cuadernito y con su cassette. Oíamos primero la predicación de la persona, que en ese tiempo era Eliodoro o Rafael, Eliodoro Prado o el Rafael, y luego ella me compartía, ¿sí? Mire cómo una persona puede ayudar a otra persona. Y eso para mí era sagrado el día viernes, para mí, eso era el tiempo que yo sacaba para mí, ¿sí? Entonces, no es excusa, porque hay personas que dicen, no, pues que yo no puedo ir, pero tú puedes hablar con alguien, oiga, mira, y hoy en día con el celular es muy fácil, que yo no pueda ir a desplazarme ir hasta la casa de mi amiga a compartirle, pero le puedo hacer una videollamada, mira, estuve en mi grupo de oración, hoy aprendí esto. A la vez, esta persona que está enseñando a otra, aprende a compartir y a futuro esta persona puede también empezar también a predicar, ¿por qué no? ¿Sí? A predicar o a Correcto. compartir la palabra. Entonces, a la vez que nosotros estamos
ayudando a otra persona, también nos estamos preparando para salir a llevar la palabra a otras personas. Entonces, es importante tener formación. Vamos a tener también un grupo de formación. Vamos a tener un grupo de formación. Como yo les decía en casa a los que estaban el día del grupo de oración en casa del Padre Celestial, no es que yo me las sepa todas, ¿sí? Aquí vamos a crecer todos. Entonces, si Miguel me dice, bueno, hoy me toca a Miguel, Miguel va a preparar una charla, yo me siento, a mí me gusta sentarme a aprender, yo tengo mi cuaderno, a mí todo también me gusta escribir. ¿Por qué? Porque eso me sirve también a la vez para crecer y poder compartir eso con otras personas, ¿no? Bueno, Miguelito, entonces seguimos. Bueno, hay que hacer además, hay que hacer un plan de vida espiritual. Y Ujú. es un poquito coger todo lo que hemos dicho y uno coger en un papel y más o menos hacerse un plan de vida, ¿no? O sea, más o menos es a dónde quiero, dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero Pues, llegar? porque yo puedo estar, Miguelito, yo ahorita estoy parado acá en la séptima con 127, pero yo puedo estar mirando para el infierno o puedo estar mirando para el cielo. Entonces yo tengo que sentarme y determinar ¿a si a dónde mis quieres llegar? 62 años estoy parado mirando para el infierno y no estoy haciendo nada o estoy parado mirando para el cielo. Y puedo estar parado mirando para el cielo sin hacer nada tampoco. Entonces uno como que tiene que decir es, bueno, yo, ¿dónde está el cielo? ¿En qué dirección está el cielo? ¿Y yo qué tengo que hacer para ir para allá? Y una vez yo me pongo, encuentro el cielo, eh, pongo empiezo a poner las cosas que necesariamente tengo que hacer para llegar no solamente tengo que morirme, tengo que hacer una serie de actos encaminados directamente para obtener el resultado que yo quiero. Tiene que Porque yo quiero trascender. ser Hay santo. que Entonces, para trascender. yo ser santo, tengo que venir a misa, tengo que confesarme, tengo que leer la palabra, tengo que hacer el rosario, tengo que evangelizar a los que están a mi alrededor, tengo que formarme, tengo que formar a los que están a mi alrededor, tengo que hacer grupos. Entonces, yo sé que yo tengo que hacer eso. Ahora, a mí, mi Dios siquiera me está obligando a ser católico. O sea, mi Dios me deja que me dio mi libertad para que yo la use como a mí me parezca. Pero pues yo descubro que mi libertad es plena y es total cuando yo me meto dentro de la Iglesia Católica a seguirlo a él. Entonces, una vez yo descubro eso, entonces yo hago lo que se llama la conversión de vida. Y es cambio todo el montón de tonteras y pendejadas que estoy haciendo, quito los ojos de donde los tengo que no corresponde, le pongo los ojos a Dios, le pongo los ojos a la Virgen y empiezo a hacer lo que tengo que hacer para salvarme, para poder ser santo, porque es que, digamos, si dicen que el camino es estrecho y que la puerta es angosta, tengo que ser muy responsable, sabiendo que el camino es estrecho y que la puerta es angosta, vivir como me parezca. A mí me parece que yo tengo que apuntarme, enfocarme para yo lograr pasar por esa puerta angosta. Es que si no, es que la consecuencia es eterna y es gravísima. ¿Cómo perder uno todas las oportunidades que está teniendo acá? O sea, una persona que pone una casa a disposición para que yo vaya a orar, unas personas que van allá a echarme el cuento, pues para que yo me dé cuenta y abra los ojos, porque como me da pereza leer, me da pereza estudiar y todo, voy a que me cuenten y me las pone el Señor. Y yo como desperdicio eso. O sea, es que ya es perder como los últimos auxilios que Dios le bota a la gente. Entonces yo digo, eso no se puede perder. Yo tengo que meter alma, vida y corazón para salvar mi alma. Es que es lo único que tengo. Es que yo en la tierra voy a estar entre 0 y 100 años, o 102 o 105, pues digamos en los que más viven. Y la eternidad es infinita. No Infinita. tiene, Una entonces, eternidad eterna, una eternidad de plena felicidad o una eternidad de plena condenación. Hay entonces, yo algo cómo hago, que yo nos cómo puedo queda. gastar unos añitos en conseguir BM, en conseguir Mm. novia y en jartar trago, cuando sé que la eternidad entera
me la voy a perder. Me está Me esperando. la voy a Mira, perder. Miguelito, ya se nos está acabando el tiempo y hay algo que es importante que tengamos en cuenta. Todo esto que habíamos hablado en el transcurso de este programa nos tiene que llevar también a obras de caridad, ¿sí? A las obras de caridad. Si nosotros no tenemos caridad, no somos nada. Entonces, obras de misericordia, acordémonos de lo que son. Eso también habría que hacer un programa sobre eso porque eso está olvidado, ¿no? Las obras de misericordia, ¿no? Tanto las corporales como las Las espirituales, espirituales. ¿no? Entonces, y esto dentro de las obras de misericordia está el enseñar al que no sabe, ¿no? Entonces, porque no todos no lo sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay muchas personas que, como no tienen conocimiento, yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que tal cosa, pero está bien que no lo sepas, pero si tú no buscas la verdad, y para volver a concluir de lo que vimos en el programa pasado, la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, nos encontramos cara a cara con la verdad que es Jesucristo, pues toda la Pero es que además oscuridad se va a ir de nosotros. no es solo no saber, porque la Uh ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque -huh. los católicos tenemos la obligación de conocer nuestra fe, porque así como uno tuvo la capacidad de hacer bachillerato, pasar por una universidad, aprenderse unas normas de un trabajo, uno tiene la obligación de aprender la religión, lo que cree, Salir de la las normas de lo ignorancia, que ¿no? cree. Eso Tenemos toca la hacerlo. obligación, sí, Claro, tenemos la obligación de salir de la es ignorancia. obligatorio. La palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué es perecer? Se condena por falta de conocimiento. Miguelito, se nos acabó el tiempo. Se nos Ay, acabó el caramba. tiempo. Pero hay algo que también quiero como comentarles que decía un De todas maneras, sacerdote. quedaron bastantes cosas por comentar, ¿no? Bueno, pero ya un poquito lo Pero vamos bueno, por lo comentando. menos a la gente darle Esto es lo tratar de básico. darle un Esto es lo barniz básico. Hay súper algo que, superficial hay para algo que que puedan trabajar en hacer su propio plan de vida Hay algo que cristiano. quería como que también como agregar que es importante que decía, lo dice San Ignacio Loyola y lo dice también en los retiros de ellos, ¿no? El examen de conciencia diario es importante. En la noche, Señor, ¿en qué Sí, fallé? eso también lo tenía, eso también lo Bueno, tenía. yo sé que tú no tenías, pero bueno, ahí hay algo. Señor, ¿en qué fallé? Y este padre, un padre que yo le escuchaba, decía, ponga al lado de su cama una caneca imaginaria. ¿Qué tengo que votar aquí en esta caneca? De cosas que hice o que me dijeron que no sirven. Las voy a votar ahí y me quedo con lo bueno. ¿Para qué? Para que tú no te acuestes con todas esas cosas que a veces te han podido decir que te han dañado. Malas palabras, un chisme, algo que te dolió y tú te lo guardas. Señor, aquí suelto esto, lo pongo en esta caneca espiritual para que tú te lo lleves y me quedo con lo bueno, que lo bueno eres tú. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Gracias, Miguelito. Nuestro próximo programa, Lo Prometido es Deuda, vamos con el rosario, el poder de Santo Rosario. No se les olvide darnos ese like, compartir, suscribirse a su canal y estamos allí esperándolos en la casa del Padre Celestial, carrera 226939. Padre bueno, Padre amado, gracias por lo que nos das. Hoy ponemos en tus manos una vez más todo esto que este nuevo año que tienes para nosotros. Sabemos que habrá altibajos, sabemos que habrá tempestades en el transcurso de este año, pero ayúdanos a permanecer fiel, a estar siempre contigo, a amar tu palabra, a amarte por encima de todo, Señor, que te amemos por encima de todo, que no nos dé pena, Señor, de proclamar que somos tus hijos y de que aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. En tus manos nos ponemos. Te pedimos, Señor, que limpies y laves con tu preciosa sangre en nuestras casas, nuestro sitio de habitación y toda contaminación que haya quedado en nosotros o en nuestras casas, en nuestra casa del Padre Celestial, también la ponemos bajo tu protección y tu amor misericordioso. Amén. Todo Amén. esto lo hemos Amén. hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande, grande para Gracias, todos. Martica, Dios los Dios te bendiga. bendiga. Los queremos mucho. Bendiciones para todos y nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Gracias, Miguelito. Aquí Gracias, te Martica, saludo. Dios te bendiga. Bueno, bendiciones. Chao. Chao.